Hola quizomberos, soy Carlos, profesor de la Escuela de Baile Deberías Estar Bailando de Altea. Hoy no hay tutorial, pero es que hoy no es jueves, hoy es lunes y estoy aquí con vosotros para explicaros el motivo del cambio que va a haber en el canal. Antes que nada quiero disculparme con todos aquellos a los que os va a afectar este cambio, porque vais a ser muchos, pero esperamos que sigáis bailando con nosotros. ¿Qué cambio va a haber? Como ya adelantamos en el tutorial anterior con Claudia, vamos a suprimir los subtítulos en portugués, italiano y francés. Sabemos que estos subtítulos decidimos hacerlos nosotros y que sois muchos los que nos seguís y que os va a afectar, pero necesitáis entender el motivo del porqué. Cuando te dedicas a enseñar a bailar, debes de cuidar mucho tus palabras. Toda la información que tú explicas o que tú quieres que la gente entienda debe de estar muy medida para que no haya errores, para que no haya malinterpretaciones y que todo lo que se reciba se aprenda correctamente. Por esto, porque hacemos los subtítulos en portugués, francés e italiano, unos idiomas que nosotros no controlamos y que no entendemos y que simplemente confiamos en el traductor de Google para hacer una traducción y pegarla dentro de los subtítulos, no podemos controlar qué estamos diciendo concretamente y podemos estar cometiendo unos errores que os lleven a malinterpretar nuestras palabras o a entender mal lo que queremos enseñaros. Por esto, y porque nos preocupa mucho nuestro trabajo y tratamos de ser lo más profesionales posibles, vamos a eliminar estos subtítulos. Os va a afectar, lo sé, lo sabemos, lo hemos pensado muchísimo, hemos sopesado mucho estas cosas. Sois muchos los que nos seguís y sabemos que va a afectar mucho al canal, pero es más importante para nosotros que nuestro trabajo sea correcto al hecho de poder tener más suscriptores, pero que no sea al 100% lo que nosotros queremos hacer. Esperamos que entendáis esto. Desde ahora, por tanto, habrá subtítulos en español, que bueno, para los que hablamos español no nos hará falta, pero también habrá subtítulos en inglés. ¿Por qué en inglés y no en los otros idiomas? Por la sencilla razón de que inglés sí hablamos, aunque no hacemos los vídeos en inglés, pero sí que sabemos leerlo y sabemos escribirlo bastante bien. Por lo tanto, cuando hacemos la traducción, sabemos muy bien lo que estamos escribiendo y sabemos que no cometemos errores. Esperamos que todos aquellos que habláis portugués, francés o italiano también sepáis hablar un poquito de inglés, como nosotros sabemos hablar inglés siendo españoles, y que podáis seguir bailando con nosotros. Nuevamente quiero pediros disculpas, porque esto va a ser como un jarro de agua. Ahora que empezaba todo a funcionar, ahora que empezaban a haber un montón de tutoriales maravillosos que hemos hecho y empezabais todos a seguirnos buscando cada jueves vuestro tutorial, va a haber este cambio. Esperamos que no dejéis de seguirnos porque se avecinan cosas muy interesantes. Ya estamos preparando nuestro primer tutorial de bachata y de kizomba todavía nos quedan un montón de cosas por hacer. Tenemos planeados unos tutoriales increíbles. También quiero añadir que a este cambio hay una excepción y es que en los 4 tutoriales de práctica que nos faltan, el 1, 2, 3 y 4, esos sí los vamos a mantener con subtítulos. Y preguntaréis, ¿por qué? Pues simplemente porque llevan muy poquito diálogo y al llevar muy poco diálogo no necesitamos hacer mucha traducción y nos es muy fácil controlarla para que no haya errores o por lo menos tratar de controlarla. También Claudia está preocupada porque tenía pensado un tutorial para las chicas con todos los movimientos de cadera para que lo bailéis con ella y la sigáis en todo momento. Por eso ella está súper preocupada. Espera que lo entendáis y que sigáis viendo ese tutorial. Por último, quiero pediros que sigáis bailando con nosotros, porque ya sabéis, bailar te cambiará la vida. Deberías estar bailando. Un abrazo.